Vale, pensemos un momento, ¿eh? ¿Qué puede tener en común, no sé, un maestro de la Grecia clásica, una maestra rural en México, de estas vocacionales, y un profe de hoy que use inteligencia artificial? A primera vista parece que nada, ¿verdad? Mundos totalmente distintos. Pero si lo piensas, comparten algo esencial. Esa misión de enseñar, de ayudar a aprender. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de la pedagogía. Pero, ojo, no como esa asignatura teórica que recordamos del pasado, sino como una brújula. Algo necesario para orientarnos hoy y sobre todo de cara al futuro. Sí, y bueno, para esta charla nos basamos en unos fragmentos de un texto que me pareció muy sugerente. Se llama La pedagogía como brújula para el futuro, y nos vamos a centrar en una parte que habla de la pedagogía como ciencia del futuro. La idea es esa, desgranar por qué este texto dice que es tan crucial hoy en día. Vamos a ello. Venga. Pues para empezar, situémonos un poco. La pedagogía, ¿eh? La ciencia de la educación, digamos, lleva siglos dándole vueltas a las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo aprendemos de verdad? ¿Qué es enseñar más allá de soltar información? El texto nos recuerda a figuras clave, claro. Comenio, por ejemplo, allá por el siglo XVII, el padre de la pedagogía moderna, que buscaba una educación para todos. Pero también otros más recientes. Montessori, con su idea del ambiente preparado, la autoexploración. John Dewey, que insistía en el aprender haciendo, ¿no? Conectar la escuela y la vida. O Paulo Freire, claro, con esa visión de la educación como herramienta crítica, de liberación. Y un punto que subraya el texto desde el inicio, y que me parece fundamental, es que la educación nunca es neutra. Siempre es un espejo de su tiempo, ¿verdad? Refleja la sociedad, sus valores, sus miedos. Exacto, totalmente. Y eso conecta con la idea central que comentabas, que la pedagogía no es un conjunto de teorías viejas guardadas en un cajón. El texto insiste mucho en verla como un laboratorio vivo. Un laboratorio vivo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues significa que esas preguntas y las ideas de Comenio, Dewey, Freire, Montessori no son historia antigua. Siguen siendo relevantes hoy. Piensa en Dewey, por ejemplo. Su énfasis en la experiencia, en resolver problemas reales. Eso conecta directamente con lo que necesitamos ahora. Gente adaptable, proactiva, no solo que repita cosas. Claro. O Montessori, su foco en el ritmo de cada niño, en la autonomía, pues eso resuena con la personalización que buscamos hoy con la tecnología, por ejemplo. Y Freire, Freire es fundamental hoy. Su idea de concientización, de usar la educación para entender el mundo críticamente y poder cambiarlo, en esta era de sobreinformación, de fake news, es más necesaria que nunca esa capacidad crítica que él defendía. Ya veo. Entonces ese laboratorio vivo quiere decir eso, que la pedagogía de hoy dialoga con su pasado, no para copiarlo, sino para inspirarse, para encontrar herramientas que nos sirvan para los retos de ahora, que son complejos. Entendido. No es mirar atrás, es usarlo de atrás para mirar adelante. Y hablando del presente, el análisis nos mete de lleno en un concepto que describe muy bien nuestra época, la sociedad líquida. Esto es de Zygmunt Bauman, ¿no? Esa sensación de que todo cambia súper rápido, que nada es estable, el trabajo, las relaciones, todo fluye. Eso es. Y claro, ante eso, la pregunta es, ¿y la pedagogía qué? ¿Qué papel juega en medio de tanta liquidez, de tanto cambio? Pues la respuesta que da el texto es clara. Juega un papel fundamental. Precisamente por eso, porque todo cambia. Si el mundo es líquido, la capacidad de adaptarse no es un lujo, es pura supervivencia. Flexibilidad mental, la apertura. Pero no solo eso, También el pensamiento crítico. En un mundo lleno de información, de ruido, de mensajes contradictorios, necesitamos saber filtrar, dudar, evaluar. Claro, si no te arrastra la corriente. Exacto. La pedagogía tiene que enseñar a pensar por uno mismo, a formarse un juicio. Y un tercer punto que menciona el texto y me parece crucial, la convivencia. Porque estas sociedades líquidas son también más diversas, más conectadas. Aprender a vivir juntos, a colaborar con gente diferente, a entender otros puntos de vista, eso es básico. Tiene lógica. Formar personas competentes, sí, pero también ciudadanos capaces de construir algo juntos en entornos complejos. Pero claro, esto supone un cambio gordo respecto a la educación más tradicional, ¿no? Si ya no va de memorizar capitales y fechas, ¿cuál es la tarea ahora? Exacto. El enfoque cambia. La simple transmisión de datos, pierde peso. Para datos, como se suele decir, ya tenemos Internet.
Ya. La tarea pedagógica se vuelve más profunda, diría yo, más humana. El texto apunta a varias cosas. Una es enseñar a gestionar la incertidumbre. Vivimos con la sensación de que no sabemos qué va a pasar mañana, pues la educación tiene que dar herramientas para no quedarse paralizado ante eso. Para ver la incertidumbre como una oportunidad, quizá. Eso es. Y otra tarea clave, ayudar a encontrar sentido. En medio de tanto caos y fragmentación, ¿cómo conectamos lo que aprendemos? ¿Cómo construimos nuestra propia historia, nuestro propósito? ¿La pedagogía puede ayudar mucho ahí? Y luego está lo de las competencias transversales, que se mencionan mucho ahora. El texto destaca 3. ¿Cuáles eran? Resiliencia, creatividad y colaboración. Vale. La capacidad de levantarte cuando te caes, de aprender del error. Vital en un mundo inestable. No solo pintar o escribir, sino generar ideas nuevas, buscar soluciones distintas a problemas. Saber trabajar con otros, comunicarse, resolver conflictos, porque los retos grandes de hoy no los soluciona una persona sola. Resiliencia, creatividad, colaboración. Suena muy bien, ¿sí? Pero a veces parece que estas habilidades blandas, como las llaman, se quedan en segundo plano frente a lo técnico, ¿no? Justo. Y ahí el texto es contundente. Argumenta que ya no son blandas ni secundarias, son centrales. Son las herramientas básicas para la vida en el siglo XXI. Si lo piensas, en esa sociedad líquida, Claro. una pedagogía que se centra en esto no te prepara solo para un examen, te prepara para la vida, para poder actuar en un mundo que no para de cambiar. Es una visión mucho más completa de para qué educamos. Entendido. Y ese mundo, además de líquido, está, hiperconectado, lleno de tecnología. Y aquí entramos en otro tema potente que toca el texto, la revolución digital. IA, realidad aumentada, cursos online masivos. La tecnología está cambiando la educación a una velocidad increíble. Y claro, surge la pregunta del millón, la que está en el aire. ¿Llegará un día en que la tecnología haga que el maestro, el educador, sea prescindible? Aquí se puede interesante de verdad. Es la pregunta clave, sí. Genera mucha inquietud, ¿verdad? Pero la visión del texto, la verdad, es bastante clara. Y yo diría que tranquilizadora. Dice que no, que la tecnología, por muy avanzada que sea, no elimina al educador. Lo que sí hace, y esto es innegable, es cambiar su rol. Ah, vale. El profe ya no puede ser solo el que sabe mucho y lo cuenta. Ese papel, en parte, ya lo hace la tecnología mejor y más rápido. Entonces, ¿cuál es el nuevo rol? El texto usa unas imágenes muy buenas. Habla del pedagogo como diseñador de experiencias educativas. ¿Diseñador de experiencias? ¿Suena bien? Es que es eso. Ya no es solo dar clase, es crear entornos, situaciones, viajes de aprendizaje que enganchen, que sean significativos para cada alumno. Es un rol mucho más creativo, ¿no? Sí, mucho más. Y también lo llama mediador. Mediador entre el estudiante y ese océano de información que hay ahí fuera. Alguien que ayuda a navegar, a filtrar, a conectar ideas, a dar sentido a todo eso. No es un papel pasivo, es una guía activa. Diseñador, mediador, desde luego suena un trabajo más complejo que el de antes, más exigente. Sí, lo es. Y requiere habilidades nuevas. El texto destaca una como fundamental. Saber usar bien las herramientas digitales, claro. Integrarlas con sentido pedagógico. Pero, y este pero es la clave, sin olvidar lo esencial, el encuentro humano. Ajá. La relación entre el que enseña y el que aprende. Esa conexión basada en la confianza, en la empatía. Eso sigue siendo el corazón de todo. Incluso si hay pantallas de por medio. Y esto nos lleva a un desafío enorme, la verdad. ¿Cómo usamos la tecnología para potenciar el aprendizaje sin deshumanizarlo? Claro, ese es el reto. ¿Cómo mantenemos esa conexión personal si estamos mediados por la tecnología? El texto sugiere que encontrar ese equilibrio es quizá la tarea más importante del pedagogo hoy. No es tecnología o humanidad, es tecnología al servicio de una educación más humana. La pedagogía no es algo viejo, un relicario de teorías, como dice, sino que es una ciencia del futuro. ¿Y por qué? Pues porque nos recuerda algo básico. Educar es mucho más que pasar datos. Es construcción de sentido, dice, y una apuesta por la dignidad de cada persona. Vale, ¿y esto en la práctica qué significa? Pues significa, primero, oponerse a ver la educación solo como una fábrica de producir trabajadores Ya. o como un simple canal de información.
Esta visión humanista que rescata el texto pone el foco en la persona completa. Lo que piensa, sí, pero también lo que siente, sus valores, cómo se relaciona, su creatividad. Se trata de formar personas, personas capaces de pensar por sí mismas, de sentir con otros, de actuar con responsabilidad, de encontrarle un sentido a su vida y a lo que hacen en el mundo. Claro, una visión que busca potenciar a la persona, no solo adaptarla a lo que hay. Exacto. Y por eso creo, el texto termina citando esa frase tan conocida de Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. El material sugiere que esa frase resume muy bien el llamado de la pedagogía hoy. La tarea no es solo aguantar el tirón en un mundo líquido y tecnológico, es formar gente con cabeza, con corazón y con fuerza para ser protagonistas del cambio, para intentar que ese mundo sea un poco mejor, más justo. Más humano. Eso es. Vista así, la pedagogía es como una herramienta de esperanza, ¿no? Una apuesta por el futuro a través de las personas. Desde luego, la imagen que nos deja este análisis es la de una pedagogía muy viva, muy relevante. Hemos visto cómo el texto repasa su historia, cómo subraya su papel clave hoy con tanto cambio y tecnología, y sobre todo, cómo insiste en que lo fundamental es el desarrollo de la persona, la búsqueda de sentido, mucho más allá de acumular datos. Sí, totalmente. La idea fuerza es esa. La pedagogía no es algo teórico y encerrado, es una herramienta activa. Una brújula, como decía el título. Para guiarnos en la formación de personas capaces de construir futuros. Bueno, futuros que merezcan la pena, ¿no? A nivel personal y colectivo. No es mirar al pasado con nostalgia, es una visión, pues eso, dinámica, crítica y comprometida con lo que tenemos ahora y lo que puede venir. Una apuesta por la inteligencia y por lo humano en tiempos que son complicados. Y bueno, para terminar ya nuestra charla de hoy, podríamos quedarnos pensando en esa última frase del texto. Educar es transformar, y el futuro empieza en cada clase. Si aceptamos eso, que la transformación empieza ahí, en la educación formal, ¿qué pasa con todos los demás sitios donde también aprendemos y nos transformamos? Claro. La familia, el trabajo, la comunidad, las redes. En esta sociedad líquida aprendemos en todas partes, ¿no? La pregunta que podríamos dejar ahí flotando es, ¿estamos valorando suficiente esos otros aprendizajes? ¿Esas otras oportunidades de transformación que hay fuera del aula? Buena pregunta. ¿Podríamos potenciarlas más? ¿Reconocerlas mejor? Bueno, pues ahí queda esa reflexión.